a comenzar, que son ya las 11 de la mañana, mientras que se van conectando el resto de hermanos. Y bueno, en esta mañana daros la bienvenida a la segunda reunión que tenemos bueno, por esta vía. Parece que vamos mejorando, más hermanos se van incorporando y es cierto que, bueno, que a algunos hermanos se les ha ido animando. Yo les he animado a algunos de una manera, a otros con los que tengo más confianza, les he animado tirándole de la oreja, diciéndole que, bueno, que es una bendición el poder estar cada domingo juntos. Pero bueno, en esta mañana creo que tiene la introducción nuestro querido hermano Ramón Ochando. Así que vamos a hacer una oración y dejamos a Ramón que comience esta reunión. Así que vamos a orar para que sea una reunión especial, porque sabemos que su Espíritu Santo está en medio de nosotros y no estamos aquí, bueno, nos da alegría vernos, es cierto, y más alegría nos daría de abrazarnos, que eso llegará, sin lugar a dudas. Pero ahora vamos a dirigirnos al Padre y vamos a orar en el nombre de Jesús para que todo lo que en esta mañana pues podamos llevar a cabo bajo su supervisión, pues pueda llevar el sello del Señor. Así que vamos a orar. Señor y Padre, queremos darte muchas gracias en esta mañana, en este domingo día 15 de noviembre, porque podemos estar reunidos por este medio, hermanos, hermanas, niños, y queremos darte la gloria y la honra a ti. Queremos, Señor, decir que tú eres el Señor de nuestras vidas, eres nuestro Kyrios, nuestro Señor, el que dirige nuestros corazones y queremos presentar delante de ti todo lo que hagamos, Señor. Cada alabanza, cada oración, tu palabra, la comunión los unos con los otros, que tú sigas bendiciendo nuestras vidas y todos aquellos hermanos que están intentando conectarse, que pronto puedan hacerlo y que podamos tener una hermosa reunión. Pero una hermosa reunión porque eres tú el que estás en medio de nosotros. Te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a tener de comunión, donde tu palabra es el centro y donde sabemos, Señor, que te amamos, Señor, y estamos tan contentos, tan emocionados de saber que eres un Dios bueno, que nos diste un día vida eterna, que nos salvaste por tu gracia y estamos agradecidos, Señor. Gracias te damos por cada hermano y hermana en esta mañana que estamos aquí a través de este medio, por los que no pueden estar por cualquier medio también, oramos por ellos en el nombre de Jesús y te damos muchísimas gracias, Padre, por este tiempo. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús te damos gracias. Amén. 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 Pues bienvenidos a todos y dejamos a nuestro hermano Ramón que haga su introducción, si es tan amable. Ok, muy bien. Gloria a Dios. Pues resulta que ayer, estando en el trabajo, ¿se me oye? Sí. Perfectamente. Sí. Me oye bien. En la hora del almuerzo, pues, lo que pasa, nos ponemos a almorzar los compañeros de trabajo y surge pues alguna conversación, ¿no? No da mucho para hablar mucho porque como es la hora del almuerzo, almorzamos y enseguida seguimos trabajando, ¿no? Y estando almorzando entró una compañera me asustó diciendo, ay, que me han avisado que el fin del mundo es ya. Claro, lo primero que yo recuerdo cuando oigo eso son las palabras del Señor Jesús. Cuando se lee en Mateo capítulo 24, en los versículos 36 al 39, que Jesús habla y dice estas palabras. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Claro, yo le comento algo a esta compañera que entró así y
Y ella, pues claro, así nerviosita, y le comento las palabras de Jesús, ¿no? Le digo, bueno, aunque te diga alguien, quien te diga que sea de tu confianza, que tú puedas creer que es verdad lo que está diciendo, yo te digo lo que la palabra de Dios dice, lo que Jesús enseñó y dijo en cuanto a la venida, en cuanto al fin del mundo y a su venida. Y entonces ella salió y se fue. Y nosotros seguimos almorzando, ya entablamos un poco de conversación el otro compañero que quedamos y yo, porque muchas veces hablamos, yo le comento algunas cosas, él me pregunta algo y hablamos, y ya quedamos hablando sobre el tema. En esto que entra otra vez nerviosa la compañera, entra para adentro y dice, que dice uno que la vacuna que da, que eso es para dirigirnos, para matarnos, para que nos muramos, no sé qué. Digo, bueno, en cuanto a lo que ocurre en el mismo Evangelio de Mateo, el Señor Jesús, porque yo muchas veces cuando me dicen algo, lo primero que recuerdo es las palabras del Señor Jesús. Y quisiera leer también estos textos del mismo Mateo 24, del 42 al 44, que dice lo siguiente. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto dio paso para que le pudiera comentar algo también a esta compañera en cuanto que hay que recibir al Señor Jesucristo y confiar en sus palabras. Y como en su nervio parece ser que la persona que le habló por teléfono es de mucha confianza para ella, porque es católica y vamos, pues, parece ser que algunas cosas pues la acepta un poco, ¿no? Entonces, nada, dándole ánimo, se me queda mirando a mí, porque ella entró así nerviosa y hablando, pero se dirigía al otro compañero, no se dirigía. A mí me miraba, pero como que pasaba de mí. Y me vuelve a mirar, y entonces, pues mirándome a mí, pues yo le digo, mira, háblale a esta persona, dile que lea en la Biblia lo que el Señor Jesús dijo en el Evangelio, y podrá entender y comprender algo de estas cosas que están pasando. En cuanto a esto, quisiera terminar leyendo en el capítulo mismo 25 de Mateo, en el 31 hasta el 34, que dice lo siguiente. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En estas cosas, pues nada, solamente que tengamos ánimo, que muchas veces vienen a nuestros oídos cosas que nosotros, como leemos la Biblia, estamos persuadidos de muchas cosas. Y no nos dejemos engañar fácilmente por alguien que venga, que si el fin es ya, porque como hemos leído en Mateo, solo el Padre en su sola potestad ha puesto el día del fin. Y cuando el Señor Jesús venga, nos llevará y estaremos con Él siempre. Y esto es motivo de gozo. Es verdad que ante lo que está pasando en este tiempo, nuestra misión es como hemos leído también, que tenemos que estar velando y orando, buscando al Señor, porque están pasando muchas cosas. Y desde luego nosotros estamos
yo recordaba también, hablando con el compañero, le decía esto, que el mismo Señor Jesús en una ocasión dijo que su sol sale para los justos y para los injustos, que llueve para los justos y para los injustos. Si hay ahora una pandemia, estamos viendo que es para todos, es para los justos y para los injustos, pero confiamos. Nuestra confianza está siempre en el Señor, que como él ha dicho, que estaremos en el paraíso. Hace poco nuestro hermano también partió, está ya en el paraíso con el Señor, y en esta confianza estamos. Que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, pandemia, accidente, lo que pase, somos del Señor, somos de Él y estaremos siempre con Él. Esta es la bendición que nos ha dado Dios en su Hijo Jesucristo, y lo abrazamos y lo abrigamos para nosotros. Así que ánimo, hermanicos, escuchéis lo que escuchéis, no os conturbéis, esperad en el Señor, que el Señor es muy misericordioso, es paciente y compasivo, y espera que se vuelvan y que se arrepientan. Mientras tanto, que el Señor siga ayudándonos a dar buen testimonio y a ser de bendición y de luz a los que nos rodean, y nada más. Que el Señor os bendiga en esta mañana. Amén, amén, así sea. Vamos a escuchar ahora una alabanza. Gracias, Ramón, por esa preciosa intervención, que bajo el título de Sangre que me da la paz. Fue por petición de mi esposa ayer, y pues si podemos ponerla, y vamos a escuchar. Su amor por mí, todo peso del pecado, sucios pecados, encima él llevó, y en un momento importante, y en un instante fue por él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz,
pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre. Bien, hemos escuchado una hermosa alabanza que habla de la sangre de Jesús. Y ahora pues vamos a tener un tiempo donde dos hermanas van a orar. Entonces pediría, en primer lugar orará nuestra hermana Margot y después parece ser que Lola ha tenido problemas de conexión, pero va a estar con nosotros también orando al Señor nuestra hermana Elvi. Así que en primer lugar le pediría a Margot, si está por ahí, que pudiera dirigirse al Señor en una oración, cuando ella pueda. Amén. Señor mi Dios, venimos ante tu presencia, Padre Santo, para darte la gracia, oh Dios, por este buen día que nos da. Gracias, Señor, por reinar en nuestra vida. Gracias, Señor, por dar tu sangre por nuestra vida. Gracias, Señor, por esta reunión en la cual estamos presentes, invocando tu nombre. Señor, te pedimos en este momento, Padre Santo, que tú bendigas cada uno de los que están presentes y los que no están también. Sabrá, Señor, tú el motivo por el cual no han podido estar, pero que tú lo dirijas siempre, Señor, con tu amor, con tu bendición, Padre Santo. Gracias, Jesús. Que tú estés, Señor, siempre presente en nuestra vida. Señor, bendice la palabra que han sido leídas por nuestro hermano Ramón. Hale explícita, Padre Santo, en nuestros corazones, Señor. Señor, bendice todo aquel Padre que se siente afligido, Señor. Dale amparo, dale fortaleza. Padre Santo, en tu mano estamos. Bendice nuestra iglesia, oh Dios, y cada uno, señores, de sus moradores. Bendice cada hogar representado aquí, Padre. Que sea tú el timón en nuestra vida, Señor. Y que nada nos falte, oh Padre Santo, que no sea bendecido por tu presencia, Dios de amor. Te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, que tú has permitido que estemos aquí reunidos por este medio, Señor. Hoy estamos por este medio, Padre Santo,
Mañana estaremos por otro. Bendícenos, Señor. Sácanos, Señor, de este abismo donde estamos, Dios de amor. Permite, oh Cristo, que podamos vernos, Jesús, que podamos abrazarnos, Dios de amor, que podamos aprestar nuestro brazo, nuestra mano, vernos la cara, oh Jehová, personalmente, y que tú estés siempre presente en estas reuniones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, así sea. Señor, te doy la gracia, Dios mío. Gracias porque eres un Dios grande y maravilloso, Señor, y siempre te presentamos. Señor, tú sabes la necesidad que tenemos de ti, Señor. Tú sabes que eres nuestra fuerza y nuestro ánimo, Señor, y te pedimos ayuda, Señor, en el día a día, en cada problema, en cada situación. Señor, sabes que estamos viviendo un tiempo diferente, distinto, Señor, y nos tenemos que adaptar y acostumbrar, Señor, a este tiempo. Enséñanos a caminar sabiamente para poder ayudar a los demás, Señor. Ten misericordia de este mundo. Ten misericordia de esas personas que se están muriendo. Ten misericordia, Señor. Apiádate de ellos, que nosotros podamos ser esa luz para ellos, Señor. Ese consuelo, ese ánimo. Señor, que puedan ver en ellos, en nosotros puedan ver esperanza. Esperanza de vida, esperanza de consuelo. Señor, ayúdanos, Señor, en estos momentos. Y bendice esta reunión, Señor. Estamos en tus manos. Tu Santo Espíritu, Señor, sabe lo que tiene que hacer en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén. 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 Ahora escuchamos otra alabanza titulada Sobre todo. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo, reino y nación,
Es una hermosa alabanza que ayer solicitó nuestra hermana Ita, si podíamos ponerla para el culto de hoy. Así que vamos a pasar brevemente a escuchar la exposición de la palabra. Vamos a comenzar un breve estudio de Primera de Pedro, donde el tema es el sufrimiento. No nos hemos puesto de acuerdo, la verdad, para que todo hile de tal manera que tanto las canciones como las oraciones, como lo que vamos a compartir, gira en torno al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quizá nosotros estamos sufriendo, pero Él sufrió, como dice la palabra, hasta la muerte y muerte de cruz, que era quizá el castigo más horrendo por parte del ejército romano hacia los crueles, pues nuestro Dios se dio por amor, como hemos oído en la alabanza, y a través de ese sufrimiento es por lo que hoy podemos tener vida y vida en abundancia. Así que, sin más, le pediría a nuestro hermano José, que lo está haciendo esta mañana de maravilla, y damos gracias al Señor por tu trabajo y tu labor, pudieras cuando puedas poner la exposición de la palabra. Cuando quieras, José. Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana vamos a comenzar una epístola nueva. Concretamente vamos a leer simplemente el primer versículo de la epístola de Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro. Y vamos a hablar de esta epístola porque considero que es muy ilustrativa, sobre todo para los tiempos que nos está tocando vivir en estos momentos. Lógicamente, como vamos a hacer en esta mañana simplemente una breve introducción y ya posteriormente pues continuaremos con los capítulos 1, 2 y así sucesivamente, pues creo que es interesante, aunque la carta se escribió hace mucho tiempo, pues de la misma manera que el apóstol se dirigió a una serie de personas que lo estaban pasando mal, y el tema principal es el sufrimiento, aunque otros dicen que el tema principal es la gracia. Ahora lo iremos perfilando poco a poco. Pues sí me gustaría decir algo, en primer lugar, lógicamente, sobre el escritor. Lógicamente, si la carta se llama la epístola de Pedro, pues el escritor es Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, lo que dice en el versículo 1. Todos sabemos que Pedro siempre ha sido calificado pues como Pedro el pescador, un pescador ignorante, una persona del vulgo, sin letras, pero ninguna persona que haya pasado 3 años en la escuela de Jesús podría ser considerado un ignorante. Yo creo que siempre han habido escuelas a lo largo de toda la historia, incluso antes de Jesucristo hubieron escuelas filosóficas, posteriormente en el siglo I, siglo II, pues escuelas teológicas, y llegando al siglo XXI, pues hay distintas escuelas, distintas enseñanzas, aunque la mejor enseñanza y la mejor escuela es la escuela que vivió el apóstol Pedro, porque 3 años al lado del maestro creo que dan para mucho. Ahora tenemos que estructurar las escuelas pues conforme a una serie de asignaturas, de materias, y después de distintas opiniones conforme al profesorado. Y claro, lógicamente encontrar la escuela perfecta es muy difícil. Por eso la mejor escuela es la escuela del Señor Jesús, la escuela de Pedro. 3 años. Bien, pues las epístolas de Pedro confirman esta afirmación que acabo de hacer. Porque él, aunque se tenga un concepto sobre un pescador falto quizás de cultura, pues él en esta carta trató temas pues de doctrina y desarrolló temas muy importantes. Por ejemplo, en los primeros versículos que leeremos, expuso grandes doctrinas. Voy a hacer un breve listado. Habló de la doctrina de la elección, de la presciencia, de la santificación, de la obediencia, de la sangre de Cristo, de la Trinidad, de la gracia de Dios, la salvación, la revelación, la gloria, la fe y la esperanza. Así que vemos a un Pedro, el pescador, como se le ha conocido siempre, hablando de temas tan profundos como los que acabo de enumerar. Bien, yo pienso que uno no podría acumular tanta doctrina en unos pocos versículos. La forma en la que Pedro abordó estos temas pues reveló que de ninguna manera fue un pescador ignorante. Así que al leer estas epístolas uno puede apreciar el gran cambio
que tuvo lugar en la vida del Pedro, el Pedro de antes y el Pedro de después, y lo que marcó el antes y el después, el haber estado junto al Maestro. Exactamente igual en nuestra vida, lo que marca un antes y un después en nuestras vidas es estar cerca del Maestro. En el pasado, pues qué decir de Pedro, había sido impetuoso, pero en este momento en que escribió la epístola era más paciente. Cuando se encontró con Jesús por primera vez, pues vemos a un Pedro algo imprudente, torpe, que hablaba de una manera atropellada. Nos imaginamos que cuando Jesús le vio le dijo: ahora eres una persona muy débil, pero de ti yo voy a hacer un hombre firme, como una roca, y tú serás edificado sobre el fundamento de Jesucristo, que es la roca en mayúscula. Pedro dejó bien claro que el Señor Jesús era la roca sobre la cual se edificaba la iglesia. Es interesante que aunque el nombre de Pedro significaba roca, él dijo que todos los creyentes somos también pequeñas rocas, y simplemente cuando vayamos avanzando pues veremos en esta primera carta, en el capítulo 2 y versículo 5 leeremos: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Fue como si él dijera que cada creyente es como un Simón Pedro. De hecho, el apóstol Pedro nunca jamás adoptó una posición así pues elevada, de prepotencia. Además, eso podemos entreverlo entre las epístolas que él escribió. De hecho, al comenzar la epístola, él se presenta como apóstol. Era uno de ellos. Aunque siempre que los apóstoles fueron mencionados, lo sabemos, porque lo hemos leído varias veces, su nombre figuraba en el primer lugar de la lista. Y aunque el Señor lo eligió para que predicara el primer sermón del día de Pentecostés, asunto que ya hemos estudiado en el libro de los Hechos, él nunca jamás se sintió elevado por encima de nadie. Era un hombre humilde. Lógicamente, como estamos en la introducción, no solamente tenemos que hablar del autor, sino que tenemos que hablar también de otros asuntos, pues de la fecha, el lugar, el tema que vamos a ir llevando a lo largo de todas estas semanas con el estudio de Primera de Pedro. La fecha, pues esta carta Pedro la escribió después de que Pablo escribiera sus epístolas. Se calcula que entre los años 64 y 67 después de Cristo. Y históricamente hay un trasfondo, pues después que el sangriento Nerón pues hubiera llegado al trono y cuando la persecución contra los cristianos estaba comenzando. De acuerdo con la tradición, Pedro mismo sufrió el martirio. Todos hemos oído en la historia, en la tradición, que Pedro pues murió de una forma trágica, igual que el Señor, fue crucificado, y lo que se ha contado tantas veces de él, que murió de una forma distinta, boca abajo y demás. Pero bueno, vamos a ir a lo que más nos interesa en este caso, que es al tema que vamos a ir tratando a lo largo del estudio de esta epístola. El tema, el gran tema. ¿Cuál sería el gran tema de esta epístola? Pues la esperanza cristiana en tiempos de sufrimiento. Y no digáis, hermanos, que esto no es actual. Estamos pasando momentos de crisis, de sufrimiento, de incertidumbre, de dolor en algunas familias. Nos han cambiado completamente el panorama, nos han cambiado los objetivos, las metas, los medios, los recursos, por esta pandemia que ahora el mundo, en este siglo XXI, está sufriendo. Así que si el gran tema de Pedro era la esperanza cristiana en tiempos de sufrimiento, pues no ha variado un ápice. Hay un mensaje de Dios para nosotros, que hay esperanza para nosotros en medio de cualquier tipo de sufrimiento, y concretamente en este siglo, pues en el sufrimiento que estamos viviendo. Aunque Pedro, como he dicho antes, se ocupó de las principales doctrinas y expuso temas importantes, no escribió con un estilo frío ni insensible. De hecho, a Pedro se le ha llamado el apóstol de la esperanza. Hay distintos discípulos que se les ha llamado con otros nombres. Por ejemplo,
apóstol de la esperanza a Pedro, a Pablo se le ha llamado el apóstol de la fe, a Juan se le ha llamado el apóstol del amor. Y esta carta que vamos a ir estudiando puso un gran énfasis sobre la esperanza, Pero creemos que la palabra que expresa el tema de esta epístola es sufrimiento. Pedro también enfatizó la gracia de Dios y algunos expositores bíblicos incluso creen que ese fue el énfasis principal. Sin embargo, la palabra sufrimiento y algunas palabras afines que se mencionan con él aparecen 16 veces en esta carta. La palabra esperanza siempre está ligada al sufrimiento. Lógicamente estamos pasando por unos momentos de sufrimiento, pero no sufráis porque hay una esperanza, tenemos esperanza. Por lo tanto, yo creo en esta mañana, hermanos, que creo apropiado decir que el tema de esta primera carta es la esperanza cristiana en tiempos de sufrimiento. El apóstol Pedro tuvo mucho que decir sobre el sufrimiento de Cristo, mucho. El sufrimiento de Cristo fue tratado por este escritor, por Pedro, a los hebreos y por el apóstol Santiago en su carta. Los profetas también se ocuparon de este tema. Sin embargo, Pedro enfocaría este tema de una forma un poco diferente. Quizá lo que he dicho antes no se ha entendido bien. Quiero decir que el sufrimiento de Cristo fue tratado por el escritor de la carta a los hebreos, no que Pedro fuera el escritor de la carta a los hebreos. Y que también Santiago tocó este tema en su carta, es lo que he querido decir, por si ha habido quizá una confusión. Bien, pues por esta razón Simón Pedro, mientras escribió sobre el sufrimiento, también enfatizó en la alegría, lógicamente, lo antagónico al sufrimiento, la alegría. Y esto pues nos impulsa, nos lleva como cristianos, como iglesia, como pueblo de Dios, a decir algo importante sobre algunos predicadores jóvenes. En la actualidad pues sabemos que tenemos grandes expositores jóvenes de la Biblia y lógicamente damos gracias a Dios por ello. Sin embargo, al escuchar a alguno de ellos, somos de la misma opinión que la expresada por un doctor llamado Campbell Morgan. Se cuenta algo de este hermano. Dice que este y su esposa fueron en cierta ocasión a escuchar a un joven predicador en cuyo ministerio ellos estaban bastante interesados. Era muy elegante, muy elocuente, se expresaba de una manera magistral. Bien, pues se cuenta, hay una anécdota que dice que después de escucharle, la esposa del doctor Morgan simplemente no podía ocultar los elogios a este joven y le dijo al marido: oye, por cierto, ¿te has dado cuenta? Es un gran predicador. Y como se dio cuenta que su marido no le respondía y no le decía nada, le preguntó: ¿pero no crees que es un gran predicador? Y el doctor Morgan le respondió: será un gran predicador después que sufra. Y esto es cierto. El sufrimiento, como dice la palabra, por lo que sufrió, menospreció el oprobio. ¿Por qué? Porque por el sufrimiento. El sufrimiento es una escuela que produce cambios en el ser humano, porque Jesús también padeció y sufrió. Y la respuesta que le dio en este caso el doctor Morgan a su esposa pudieron comprobarlo, porque la anécdota sigue diciendo que años después fueron a verle. Pasó por persecución, este expositor bíblico experimentó problemas en su congregación y un día tuvo que contemplar incluso cómo enterraban a uno de sus hijos. Así que después de cierto tiempo, el doctor Morgan y su esposa fueron de nuevo a escucharle otra vez porque estaban interesados en este joven predicador. Cuando salieron de la reunión, la esposa del doctor Morgan no quiso hablar mucho porque tenía temor de que él volviera a hacerle el mismo comentario que le hizo la anterior vez. Pero al fin le preguntó sobre su opinión y entonces el doctor Morgan le respondió que aquel joven se había convertido en un gran predicador. ¿Por qué?
¿Qué es lo que había marcado la diferencia? El sufrimiento. El sufrimiento. Por eso creo interesante poder hacer un estudio de esta primera carta, donde el tema principal es el sufrimiento y la esperanza, porque creo que es una epístola muy adecuada para este tiempo que estamos viviendo. Así que, hermanos, vamos a ir estando atentos a toda la exposición de esta epístola para ver qué Dios tiene que decirnos a través de cada uno de sus versículos escritos por el apóstol Pedro. Dicen que un creyente llamado Vernon McGree pues acostumbraba a ir al hospital para estrechar la mano de los enfermos, orar por ellos, decirle que el Señor estaría con ellos. O sea, que estaba cumpliendo con los requisitos de su profesión como predicador, diciéndoles a los demás verdades que él no había comprobado en su propia experiencia, aunque creía en esas verdades. Lógicamente, cuando uno sufre puede entender mejor al que sufre, pero es obligación del creyente acercarse al que sufre, acercarse al que lo está pasando mal y hablarle de la esperanza que el ser humano puede encontrar en Jesucristo. Pero llegó el día en que este hermano del que os acabo de hablar tuvo que ir él al hospital, y entonces otro predicador vino a conversar y a orar con él. Y entonces el doctor McGee le pudo decir que él había hecho lo mismo antes con otros enfermos, diciéndole a la gente que Dios iba a estar con ellos. Además le dijo al predicador que lo visitaba: mira, al finalizar su visita usted va a salir de aquí, pero yo voy a permanecer en este hospital y voy a descubrir si lo que él ha estado diciendo a la gente es nada más que una teoría o realmente es la verdad. Y por eso te digo en esta mañana, hermano, que uno descubre que es cierto. Y entonces ya no se trata de una simple teoría. Lo sabemos por el hecho de que la palabra de Dios lo afirma y por el hecho de que la hemos experimentado en carne propia. Así que no es lo mismo, lógicamente, predicar con la experiencia que predicar sin la experiencia. Cuando los discípulos hablaban sobre el sufrimiento porque habían sufrido, pues lógicamente la carga que lleva el mensaje es completamente distinta. Así que vamos a ir terminando en esta mañana, porque no quiero hacerme muy largo, ya que simplemente estamos hablando pues de la introducción de lo que va a ser esta epístola. Es decir, que Simón Pedro nos presenta su teoría del sufrimiento, nos habla de su propia y tremenda experiencia, y creo que para todos nosotros va a ser pues hermoso que pueda convertirse la enseñanza de esta epístola en una experiencia, en mi experiencia, en tu experiencia. Así que decir que la epístola la vamos a dividir en una primera parte llamada El sufrimiento y la seguridad de los creyentes, que abarcará los primeros 9 versículos del capítulo 1, y la segunda división de este capítulo 1, versículos 10 al 25, que vamos a titular El sufrimiento y las escrituras. Y aquí veremos que el sufrimiento produce santidad en la vida del creyente. Esto más o menos a grosso modo lo que va a ser el estudio de esta carta. Repito, Primera de Pedro capítulo 1, empezaremos con el título El sufrimiento y la seguridad del creyente. Así que termino leyendo este primer versículo que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Que el Señor os bendiga, y continuaremos con esta primera epístola del apóstol Pedro. Muchas bendiciones, hermanos.
Sí. Se ha quedado parado el vídeo, ¿me escucháis? Sí. Sí, sí, Vale, perfectamente. perfecto. Bueno, pues damos las gracias al Señor porque esta mañana ha salido todo muy bien para la gloria del Señor y Él ha dado la posibilidad de que podamos habernos visto, haber escuchado las alabanzas al Señor, que solo Él se merece, y haber escuchado la palabra de Dios. Damos gracias al Señor porque Él está al cuidado de su iglesia también aquí en Cartagena, y damos las gracias al Señor porque Él es bueno. Y podemos todos decir juntos esta mañana que para siempre es su misericordia y también en estos momentos. Vamos a tener ahora una palabra de oración y después, pues, si os parece, nos quedamos unos minutillos para saludarnos y tenemos que darnos alguna novedad, algún reporte, pero sobre todo darle las gracias al Señor por este ratito que nos ha permitido pasar juntos. Señor y Padre Santo, queremos darte infinitas gracias porque has hecho posible que hoy hayamos podido estar un buen grupo de hermanos juntos para escuchar de ese sufrimiento que tú pasaste en la cruz. Y no lo hiciste para que nosotros camináramos en esa situación. Queremos ahora, Señor, estar conscientes de que como tú eres santo, nosotros también tenemos que ser santos y queremos rendir nuestro corazón en el día de hoy ante el trono de la gracia. Señor, tu sufrimiento no fue en vano para con nosotros y queremos asumir esa responsabilidad de hablar de la salvación y del sufrimiento de Cristo, porque puede sonar feo, pero peor es nuestro pecado, el que te llevó a la cruz. Y si calláramos esto, Señor, no seríamos hijos tuyos. Te representamos, hijos tuyos que te debemos de honrar. Por eso en esta semana, Señor, ayúdanos a darnos cuenta que el mensaje que tú has puesto en nuestro corazón es para la salvación y vida eterna de todos aquellos que nos escuchen. Y te suplicamos que nos llenes de tu Santo Espíritu, para que en esta mañana honremos tu nombre. En esta semana honremos tu nombre y seamos dignos representantes tuyos. Santifícanos en tu palabra, Señor. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad y confiamos en tu misericordia y en tu bien. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Así sea. Amén. Amén.